volverán los redimidos de Jehová y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo sobre sus cabezas será, y la tristeza y el gemido huirá. Bien. Buen día. Una palabra del Señor en tiempo de alabanza que se relaciona al tiempo de ayuno. Prepárense, laven sus vestiduras. Y pensaba, mientras alabábamos, el Señor nos dio lluvia, ¿o no? Bueno, ahí podemos lavar. Pero hay que salir a la lluvia, hay que salir al agua, hay que salir a buscar esa bendición del Señor. Prepararse viene junto con el también disponerse para Dios. Disponerse para que Él nos cubra por completo con su agua. Y estos días viernes, ese es el propósito, reunirnos, ayunar, entregar el ayuno, disfrutar, orar, alabar, buscar del Señor para este tiempo en que como iglesia estamos siendo llevados a dar, a ir a servir con gozo. Y en eso consiste lo de hoy, el gozo de Dios. Título: fruto de importación número 7. Ya estamos a un pelo de terminar. Ya la próxima semana terminamos con esta serie en donde estamos revisando y estudiando estas virtudes que están en Gálatas 5, desde el 22 hacia adelante. Las virtudes de Dios manifestadas en este fruto, en donde hemos visto dominio propio, mansedumbre, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La semana pasada vimos paz, Irene. Y hoy día nos corresponde gozo. ¿En qué consiste este gozo? Antes vamos a orar. A orar. Gracias, Señor, por este buen día, por invitarnos a tu gozo, Señor, al gozo de tu salvación. Gracias. Transfórmanos en una iglesia gozosa, gozosa en tus asuntos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Amén. Bueno, el gozo. Estoy tratando de acordarme de una escritura. La tengo acá. Bien, vamos a leer nuevamente Gálatas 5, 22, 25, como cada una de estas semanas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. En Santiago, Pastor Mauricio está enseñando el fruto del Espíritu. Así que, y como decía la semana pasada, podemos, y les insto a revisar esas prédicas, a revisar lo que se está hablando allá, lo que Dios está hablando en relación al mismo pasaje. ¿Ok? Al mismo pasaje. Solo que van en el orden que corresponde. Nosotros partimos de atrás para adelante. Pero con un sentido de que vamos a terminar en esa virtud preciosa que es el amor. ¿Ok? Pero hoy día nos corresponde el gozo. Ahí está, gozo. ¿Cuál es la palabra para gozo? Xará, con X, xará. De ahí vienen, creo que imprimí otro. Vienen muchas maneras de entender, o más bien de ordenar nuestro entendimiento frente a lo que es el gozo, porque no es solamente alegrarse, no es solamente contentarse,
que en parte lo es, lo sabemos. Pero cuando en la palabra se habla de alegrarse, es otro vocablo. Eutimeo. No es la misma palabra para gozo. Por tanto, es más que alegrarse. Esta semana, en el plan anual, estábamos leyendo el día martes un episodio del apóstol Pablo en Hechos 27. Cuando el apóstol Pablo va preso, camino a Roma, navegando a Roma, con mercaderes, con marinos y con soldados del ejército romano y con presos igual que él. Y ocurre que en medio de ese navegar por el mar Mediterráneo, los encuentra una tormenta que se llama Euroclidón y los hunde. Y en ese momento el apóstol Pablo infunde aliento, le dice, tened buen ánimo. Claro, se está hundiendo el barco. Hay 4 anclas al fondo del mar y el barco sigue moviéndose. ¿De qué ánimo me está hablando? Pero el apóstol Pablo dice, tened ánimo, alégrate, conténtate. Y esa palabra es eutimeo. Xara. Entonces, ¿cuál es ese gozo? Hay una imagen que vamos a empezar a mostrar, una serie de imágenes. Balcones. ¿Alguno de acá ha estado en algún balcón? ¿Alguna vez? ¿Sí? Quizá alguna mujer ha esperado a su amado. ¿No? Bueno, hay algunos balcones que son famosos. Hay uno de ellos en donde cada cierto tiempo la familia real del Reino Unido sale a saludar, ¿o no? ¿Dónde está eso? En el Palacio de... Muy bien, gracias por decirlo ustedes. Buckingham. Y en ese balcón famoso, no, ese es el anterior, ese es muy chiquito para la familia real. Ahí no caben. Pero ese tampoco es, ¿no? Quizás si se dividían por uno, pero hay uno que viene anterior, donde sale el palacio. Bueno, ustedes lo saben, ¿cierto? Ya, y ese balcón se adorna cada cierto... Tampoco es el presidente del güey. Ese es nuestro balcón. Bueno, vieron todos los balcones que vienen después. Tampoco ese. Creo que no sé si lo envié. Entonces no lo envié. Ya, ahí está el asunto. Fue mi error. Bueno, ese balcón se adorna para este día especial en donde la familia real va a saludar. Ahora sí veamos el otro, el primero de esa serie de imágenes. Bueno, el de Buckingham en Londres. Está el famoso balcón de Julieta en Verona, Italia. Supuesto, se supone que ese es el balcón, okay, en donde esperaba a Romeo y no lo veían, después lo vio. Sabemos la historia. El otro balcón, el segundo, un famoso balcón que está en la ciudad de Barcelona, una casa diseñada por Gaudí. Ahora, el diseño de Gaudí pareciera que esa edificación se derrite, ¿o no? Bueno, esa es una manera de hacer arquitectura y estructura muy ingeniosa que la ideó Gaudí, todo en hormigón armado, muy difícil por lo demás. La casa Batlló, barcelonés de tomo y lomo. Famosos balcones. Seguimos el otro. ¿Qué otro balcón tenemos? Nuestro balcón presidencial. Trate de tener una imagen más o menos conciliadora de ese balcón. Pero sabemos también que es un balcón en donde, por ejemplo, cuando se gana un oro olímpico, se invita a los jugadores a saludar al público. Ahora, ¿por qué los balcones? Bueno, porque los balcones, vamos a ver en la última pintura, una pintura del siglo XIX, en pleno impresionismo, sigamos con la otra, tiene un gesto del cuerpo. Asomarse. O sea, el balcón no es una ventana, no es una puerta, no es una terraza, no es un pasillo, no es un corredor, es un balcón. Y en el balcón ocurre algo bien interesante. Invita. Es esa parte del edificio que invita a ver algo. Muchas veces yo creo que hemos diseñado nuestra casa del ensueño. Me imagino un balcón mirando no sé a dónde. Pero el balcón es ese intento de la casa o del edificio de mostrarnos algo, de hacerlo patente.
Entonces invita a nuestro cuerpo a hacer esto, ¿o no? Un asomarse hacia lo que está expuesto. Pero aquí viene algo paradójico, porque voy a ver eso que está expuesto, pero al momento de hacerlo, yo quedo expuesto. Entonces no solamente es un lugar donde voy a ver la majestuosidad, sino que me van a ver a mí asomándome al balcón. Por eso se ocupa como un lugar de ceremonia. Precioso tener balcones. Como un profesor me decía en arquitectura, él lo decía respecto a las escaleras. Yo lo digo respecto al balcón. No hay que ponerlo en cualquier lugar. Hay un lugar indicado donde debe ir esa parte de la casa. Ahora, gracias. ¿Por qué hablamos del balcón? Porque habla de este gesto de asomarse, disponerse, o más bien inclinarse a. Una inclinación. Estoy siendo invitado a asomarme y disponer todo mi esfuerzo para presenciar algo. Ese es el sentido del gozo. Estar dispuesto, inclinado a. Es más que alegría. Es una disposición del corazón, una disposición del cuerpo, una disposición del alma y de la mente a dejar todo lo que está dentro de la casa atrás. Lo dejo atrás. Seguramente en nuestra casa, figurativamente, en nuestra casa hay muchas cosas, ordenadas, desordenados, cuartos oscuros, cuartos que son más iluminados, cuartos que están ordenados, cuartos que están desordenados. Pero hay un lugar en la casa, que es este balcón donde Dios me invita a salir de aquello y asomarme a lo de Él. Bueno, entonces, ¿cómo es este gozo de Dios? ¿O por qué debiera yo aceptar entrar en el gozo de Dios? Ya hay una serie, o sea, más bien hay dos eventos, dos capítulos en la Biblia que vamos a leer detenidamente, que vamos a ver el paso a paso de cómo funciona esto del gozo de Dios. Primero vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 3. Primera de Reyes, capítulo 19, desde el versículo 3. El contexto. Hay un profeta, el mayor hasta que llegó Juan, profeta Elías. Profeta Elías que había vivido conforme a lo de Dios, que había hecho obra en el nombre de Dios, seguía a Dios en medio de un sistema y de una cultura que iba contraria a las cosas de Dios. Era el único profeta de Dios que quedaba con vida. Y anterior a esto, se había enfrentado a los profetas de un falso Dios, de Baal, y le había dado muerte, Elías, a cada uno de ellos. Entonces, había vivido una experiencia, podríamos decir, intensa, el profeta Elías. Versículo 3 del capítulo 19. Elías tuvo miedo. Tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse. Y dijo: basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Y acostándose bajo el arbusto, se durmió. Pero un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces vio que en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Alguien había preparado comida para él, en su cabeza ahí. Ahora, paréntesis, en la cama hay que poner cabecera para abrigar nuestra cabecita. Así dormimos más cómodamente. O sea, no lo pusieron en cualquier lugar esta brasa con este pancito rico. En su cabeza lo puso el Señor. Había una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a acostarse. El ángel del Señor volvió por segunda vez, lo tocó y le dijo: levántate,
come, porque es muy largo el camino para ti. Se levantó pues y comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. En el monte entró en una cueva y pasó en ella la noche. Entonces llegó de noche a este lugar. Increíble. Se metió a la cueva y vino a él la palabra del Señor. Y él le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he tenido mucho celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. He quedado yo solo y buscan mi vida para quitármela. Entonces el Señor le dijo a Elías: sal y ponte en el monte delante del Señor. Hasta ahí vamos a llegar. Sal y ponte delante del monte. Vemos a un Elías que podríamos decir está con el ánimo por el suelo. Por el suelo. ¿Cómo lo podemos entender? Porque quería morirse. Señor, toma mi vida. Toma mi vida. No sé si alguna vez le ha pasado a usted que tiene un día así, en que no nos levantamos a lo más para ir a tomar agua, comerse un pancito con mantequilla y seguir durmiendo. Esto está viviendo él. Se comió esa torta, bebió agua, siguió durmiendo. Vamos a ir a otro episodio en Juan 21. Juan 21. Contexto de Juan 21. Ya Jesús entregó su vida, ya Jesús al tercer día resucitó y se ha manifestado a sus discípulos. Se ha manifestado a sus discípulos en esos 40 días que estuvo con el cuerpo resucitado. Y aquí ocurre esta situación. Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias o el mar de Galilea, el mismo mar. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo o el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nosotros también vamos contigo, le dijeron ellos. Fueron y entraron en la barca aquella noche y no pescaron nada. Recordemos que los pescadores salen de madrugada, salieron de noche, rumbo al mar. Y no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, dijeron ellos. Claro, no habían pescado nada. O sea, tremendos pescadores. No, dijeron ellos. Él les dijo: echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién es él? Juan. Aquel discípulo a quien Jesús amaba, que estaba en el barco entonces, le dijo a Pedro: es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas, un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo: traigan algunos de los peces que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153 en total. ¿Eran poco o mucho? O sea, servía para hacer ceviche,
al horno, a las brasas, un cancato frito, lo que sea. Y aunque habían tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Nadie le preguntó eso. Sabiendo que era el Señor, Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Y haciendo un paralelismo, estudiando los dos textos en paralelo, nos damos cuenta que Pedro no estaba en una situación tan diferente a Elías, en su ánimo. ¿Qué es lo que había hecho Pedro? ¿Cuántas veces había negado a Jesús? 3. Ni siquiera estuvo cerca cuando Jesús estaba entregando su vida. No estaba cerca. Estaba con esto. Negué a mi maestro, al Hijo de Dios, 3 veces. 3 años y medio estuvo Jesús con Pedro, enseñándole, día y noche, incluso cosas que no están escritas, pero fueron sorprendentes, dice la Biblia. No cabrían en el libro las cosas que Jesús hizo y enseñó. Y todo eso lo tomó Pedro. Jesús lo llamó de ser pescador y le dijo, ahora tú vas a ser pescador de hombres. Le cambió el rubro. ¿Y qué hace Pedro? Vuelve al rubro anterior. Vuelve. De donde Jesús lo había tomado y llamado, él vuelve. El ánimo no estaba bien. Perdió el norte. Jesús le había dicho a sus discípulos, mayores cosas que yo harán. Mayores cosas. Y eso no implicaba, van a sacar más peces que yo. Mayores cosas para el reino. Y este hombre vuelve a pescar. Imaginémonos la escena. Voy a pescar, chicos. Vamos contigo, Pedro. O sea, ese ánimo, con razón no sacaron nada. Nada. Vamos a tomar estos 2 ejemplos para ver cómo es este gozo. Y acá hay un principio del cual vamos a desarrollar. Dios es quien se ha asomado a favor nuestro. Es Dios el que se ha asomado para vernos. No he sido yo el que me ha asomado para ver a Dios. Lo único que hemos hecho nosotros, queridos, es responder al amor de Dios. Es responder al hecho de que Él nos amó primero y no nosotros lo hemos amado a Él. Él se asomó primero a mi vida y yo puedo responder asomándome hacia Él. Ese es un principio. Ese es un principio. Dios es quien se ha inclinado a favor nuestro. No como la pleitesía, sino que asomarse a mi vida. Primero entonces, primer de estos pasos de cómo funciona el gozo, cómo el gozo se ve en estos episodios. Hay una realidad de que yo me inclino hacia lo mío. Yo estoy inclinado inevitablemente a mis asuntos. Si tuviera que diseñar una casa, y si esta casa fuera el símbolo de mi vida, el balcón estaría asomado a algo mío. A mi vida, a mi relación, a mis hijos, a mi esposa, a mi trabajo, a el servicio que yo le doy a Dios, asomado a lo mío. Esa es nuestra naturaleza. Por instinto me preocupo primero de lo mío. Me subo al auto, me pongo el cinturón de seguridad y allá lo demás. Allá lo demás. Me preocupo de lo mío. Elías estaba ensimismado. Soy el único que queda. Señor, es que yo soy uno. Es que en mi trabajo soy uno, Señor.
O a veces pueden decir, es que en la iglesia soy el único que hace cosas. Soy el único. O en mi casa soy el único que lava los platos. Soy el único que le hace caso a mis papás. Y como mi hermano, soy el único que barro en la casa. Soy el único que saco la basura. Y así el único. Y ese es mi balcón y me asomo a lo mío. Y eso es nuestra realidad. Y en eso está muy bien saberlo. Porque nos permite avanzar. Elías entró a una cueva. Entró a una cueva. ¿Qué más ensimismamiento, mirarse el ombligo, que entrar solo a una cueva? Es como ese club de los niñitos en que dicen no entrar niñas. O cuando uno pone un cartel en su pieza, zona privada. Cierro la puerta. Acá adentro es mi universo. ¿Perdón? Entró a esta cueva. Entró allí Elías. Pero allá fue a encontrarlo el Señor. O sea, el Dios que creó todo, tuvo la delicadeza de saber en qué cueva está Elías y encontrarlo. Algunos acá, si alguno pudiera ir a un lugar y ponerle nombre a las cuevas y ubicarse, espléndido, yo no lo puedo hacer. Me pierdo en la ciudad, más a campo abierto. Dios no se perdió. Sabía dónde estaba Elías. Era el único que quedaba. Su vida la quería terminar. Perdió el sentido de lo que estaba haciendo. Lo perdió. Elías, después de haber vivido en sequía, todo muriéndose y el Señor lo alimentaba, vinieron unos cuervos y le daban comida. Después de haber visto ese milagro. Aún así. Pero no culpemos a Elías. Porque ahí estamos nosotros. Ojalá hiciéramos lo de Elías. De tener ese arrojo y esa valentía. Y allí entró el Señor, a donde estaba Elías en esa cueva. Y el Señor le dijo una pregunta. ¿Qué haces allí, Elías? ¿Qué haces allí? Me recuerdo una vez de niño, hice algo de haber hecho yo, terrible. Lo único que me acuerdo es que estaba bajo la mesa. En un mantel largo, me acuerdo. Y me acuerdo de otro momento cuando fuimos a comprar creo que mi mamá, mi abuela, hice algo en una tienda de retail y me fui adentro de los mostradores de ropa, me quedé adentro. Alérgico. Todo el polvo ahí. Me escuchaba a lo lejos. Y ahí me llegaban a buscar. ¿Qué haces allí? ¿Qué haces allí? Por algo, y uno puede decir, bueno, por algo estoy acá. Por algo me escondo. Ahora, viendo a Pedro volvió a su trabajo. Dejó todo lo que Jesús le enseñó, sacar la moneda del pez, después de haber cortado la oreja a un hombre, después de que Pedro declaró que él es el Hijo del Dios viviente, después de todo eso, Pedro vuelve a lo anterior. Y no estaba logrando sacar ningún pez. O sea, si aparte, pienso, ya se sentía en fracaso por haberle fallado a Dios, aparte estaba fallando en lo que él era experto. ¿Hemos estado así alguna vez? He fallado en todo esto, Señor. Y aún esto me sale peor. Pero amados, eso es mirarnos al ombligo. Está bien, fallamos. Pero el asunto es que si Dios no interviniera, me voy a quedar ahí. Viendo la falla. Y estaba infructuosamente, pasó toda la noche tratando de sacar algo y no sacó nada. Estaban agotados. Toda la noche. Segundo paso,
Después de que yo me inclino hacia lo mío, Dios se inclina hacia mí. Dios me busca. Dios me busca. Volvemos a Elías. ¿Qué haces allí, Elías? Y él respondió, he tenido mucho celo. Está bien, viene la conversación. Y antes de eso, precioso el Señor, si nos dimos cuenta, en los dos episodios, lo primero que hace el Señor, come. Come. No cómo estás, mira, vamos a hablar de tu asunto, ahora tienes que hacer esto y aquello. No. Se inclina sabiendo y reconociendo qué es lo que está ocurriendo con mi vida. Come. A Elías, imaginemos, toda la noche caminando, llegó a un arbusto, se acuesta, no quiero que nadie me encuentre acá. Se despierta por un calorcito en la cabeza, se asoma una tortita preparada. Y el ángel le toca. Imagínense que te despierten así. Oye, come. Me acuerdo una vez en el seminario, precioso, una vez me resfrié. Pollo, me resfrié. Y me acuerdo el cuidado que hubo hacia mí. Me acuerdo de algo tan interesante. Iván anda a buscar hoja de palto. Yo en mi vida he visto una hoja de palto. Llegué con 3 ramas. Esto es laurel, esto no es palto, esto es naranjo. Igual te sirve. Y me hice una infusión de 1 litro. Me la tomé para atrás. Palto, miel, jengibre, así, pero caliente. Y de inmediato empecé a transpirar. Así. Y Marcia, tan linda, me dice, Iván, anda a acostarte. Ya, perfecto. Me voy a acostar. Dijo, no te preocupes. Después te conseguimos las clases. Me acosté. Y había un hermano precioso que hoy día está encargado de la alabanza allá en Santiago. Daniel Vera. Lo digo porque es encantador él. Tiene ese tacto. Era el encargado de ir a verme cómo estaba yo. Y yo me acuerdo que desperté empapado. Y dije, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Dónde estoy? Creo que había dormido más de 12 horas. Y este hermano me dice, hermano, ¿cómo estás? Esa voz. Y yo, oh, bien, le dije. Y no solamente venía él, venía con un desayuno, con alimento. Eso es lo que necesitaba, no necesitaba conversar. Necesitaba que alguien viniera con esa paz de Dios a solamente que me alimentara. ¿Qué bien hace eso? Hoy día nosotros tenemos la opción, amada iglesia, de ir a hacer esto. Ayer fuimos y vamos a volver a ese lugar que vamos a estar apoyando, camino al valle. Lo primero, alimento. Ten ánimo. Vendrá el tiempo de sentarnos a hablar del Señor. Pero di aliméntate, ten ánimo. Esto también es de Dios. Esto es del Señor. Y lo podemos decir con toda libertad. Y después, una segunda instancia, como le dijo el ángel a Elías, levántate y come. Pero ahora le incluyó algo más, porque vas a caminar. ¿Se entiende? Entonces, levántate y come. Primera vez, la segunda, levántate y come, y ahora vamos a hacer esto. Avanza, porque lo que viene es bueno. Y por otro lado, Jesús en la orilla, viendo a estos muchachos que no estaban pescando nada. ¿A qué hora estaba Jesús ahí? ¿Desde qué hora? No lo sé. Pero ya estaba ahí dispuesto. Y cuando ve a Pedro arrojarse al mar, claro, si te mojas, lo que vas a querer hacer inmediatamente después es secarte. Y tienes fuego preparado. Y un pescado. Yo creo que el pescado más sabroso que se ha cocinado en la historia de la humanidad. Es el mejor pescado fileteado, sin espina, sobre una brasa. Desayunen. Es el mismo Dios. Nuevo y Antiguo Testamento. El mismo Dios.
haciendo lo mismo. Entre el nuevo y el de antiguo hay más de 1000 años de diferencia. El mismo Jesucristo hoy día va a ser tal cual en nuestras vidas. Come, aliméntate. Ven. Lo interesante es que en este episodio de los peces, Jesús vuelve a llamar a los discípulos tal cual los llamó la primera vez. Cuando tuvo el primer encuentro con Pedro y los pescadores, Jesús hace lo mismo. Echen la red acá. Y ahora hace lo mismo. El Señor es completamente intencionado. Sabe muy bien cómo llamarnos. Sabe muy bien cómo sacarnos de ese ensimismamiento, del abalconarme a lo mío. Sabe cómo llamar mi atención. Me recuerda. ¿Te acuerdas cuando te llamé? Te llamo de nuevo. Y eso nos activa y sabemos que es Dios hablando. Sabe hablar nuestro idioma. A los pescadores le habló en su idioma, en sus formas. A nosotros nos ha hablado como nosotros podamos entenderlo. Así es el amor de Dios, queridos. Tercer paso. Después de que me inclino hacia lo mío, pero Dios se inclina hacia mí buscándome, entonces me inclino hacia lo de Dios. Pero ese inclinarme hacia lo de Dios viene después de 2 preguntas. A Elías Dios le pregunta, ¿qué haces acá, Elías? ¿Qué haces acá? Y Elías le responde, verdad. Le responde, estoy acá, estoy solo, me siento así. El Señor sabe que va a responder eso y está dispuesto a escucharlo. Si no, no preguntaría. Y a Pedro, ¿qué pregunta le hace a Pedro? No le hace una, le hace 3. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Sabes que te amo, Señor. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Tenía que restituir cada una de ellas. Cada una de esas, Jesús fue sacando lo que lo alejaba de Él. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y creo que si uno lo lleva a una ecuación, anuló todo aquello, toda esa culpa, todo eso que llevaba a que Pedro se alejara de Dios y volviera a lo suyo, lo sacó de en medio. Cuando va a hablar a Elías, saca de en medio todo lo que a Elías lo está acongojando. Cuéntame, Elías, cuéntame, ¿por qué estás acá? Amados, Dios nos ha preguntado eso. Ha preguntado a nuestra vida, ¿qué estás haciendo acá? Es la oportunidad de responder verdad. Es la oportunidad que tenemos. No pensemos en mañana. Si Dios me ha preguntado, ¿qué estás haciendo con tu vida? Es la oportunidad que tengo para responderle verdad al Señor. Dios nos va a hacer la pregunta que necesito para volver a Él. Para que me dé cuenta que estoy viendo lo mío. Y por tanto, no hay contentamiento en mi corazón, no hay paz en mi corazón, no hay esperanza hacia el futuro, no veo nada, Señor, no estoy en tu gozo. Pero Él hace la pregunta perfecta para volver al gozo de Él. Volver al gozo de Él. Lo último. Me inclino hacia lo mío, ¿cierto? Dios se inclina, se asoma hacia mi vida. Por tanto, me inclino hacia Dios. Y lo último, me inclino hacia lo de Dios.
Porque el asunto no es asomarme a Dios y amarlo, que hay que hacerlo. Hay que amar a Dios como Él nos ha amado. Pero todo eso viene acompañado con un ahora camina. Ahora lo que yo amo, tú ámalo. Lo que yo quiero para tu vida, tómalo. Me inclino a solo de Dios. Volvamos a Primera de Reyes 19. Después de todo esto, después de todo este asunto de Elías y Dios, viene un momento en que a través de un susurro, un silbo apacible, Elías logra reconocer al Señor. Y vuelve en sí. Vuelve al camino de Dios. Vuelve a estar con Dios. Y él asomado a Dios hacia lo que es de él. Capítulo 19, versículo 15. Y el Señor le dice a Elías, ve, regresa por tu camino. Regresa. Regresa, Elías. Sal de la cueva. No te llamé a una cueva. Sal de ahí. Porque aún queda por hacer. Ungirás a Asael por rey. Y a Jehú ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo por profeta en tu lugar. Lo que venía después era más allá de Elías. Lo que venía después para Elías no era para él solamente, era para otros. Era para Eliseo, era para estos reyes. Y más adelante dice Elías, versículo 19, partió de allí y se encontró a Eliseo. Y sabemos cómo fue el asunto ahí. Lo prepara. Y Eliseo ahí se junta con Elías y después Eliseo va a continuar lo que Elías estaba haciendo. Lo que venía después era gigante, grande, poderoso. Y me imagino, no sé si ustedes lo han vivido, cuando hacen una tarea buena, les queda espléndida, ¿se contentan? Cuando vamos a predicar a alguien y le hablamos de Jesús y esa persona, oh, ¿en serio Jesús me ama? ¿Se contentan? ¿No se habrá contentado Elías a decir, Señor, volví a lo tuyo? Ahí está Eliseo, míralo, míralo. Contento estaba Elías, pues. Ninguna cueva, ¿qué cueva? Después volvió. Y ese contentamiento no viene por una circunstancia. No viene por una circunstancia de la vida. De que hoy día me pagaron. Hoy día estoy feliz. Pero ya la quincena voy a andar enojado. Que hoy día me fue bien en el trabajo. Pero después cuando me llama la atención estoy enojado. Que hoy día me fue bien en la prueba. Y después me va mal, estoy enojado. No, ya. Así. Que hoy día me resultó, mañana no me resulta. No, el gozo de Dios supera eso, porque el gozo de Dios es estar en lo de Él. Y punto. En el trabajo, en la universidad, aquí o en la quebrada del ají. Estar en lo de Él produce gozo, produce contentamiento, porque hay algo que se está cumpliendo en tu vida. Se está cumpliendo. Y lo estoy viendo, Señor. Me has sacado de mirarme el ombligo. Ahora veo el ombligo de los demás. Y esa es mi atención, porque tú lo has hecho así, Señor. Porque tú me has mirado a mí, mi problema, mi necesidad, mi urgencia la has hecho tuya. Por tanto, yo ahora me inclino a lo tuyo y voy a hacerlo tal cual. Y en eso voy a estar contento. Contento. De buen ánimo. En paz. No digo saltando en un pie. En paz. Y a Pedro, ¿qué pasa con Pedro? Apacienta mis ovejas. Puf. Yo creo, Pedro no se esperó esa noche, voy a ir a pescar y mañana voy a ser pastor. Hoy ya son peces, mañana son ovejas. No. Le cambió el rubro nuevamente al Señor. Mira, el asunto ya no son los peces. Ahora apacienta mis ovejas, dice Jesús. Imagino la alegría de Pedro de tener nuevamente el llamado a su vida. Señor,
yo que te hice esto. ¿Quién soy yo? Bueno, eres nomás. Eres nomás. Ahora sí les digo lo que significa Sara. Inclinarse y estar favorablemente dispuesto a. Estar dispuesto a. Si alguno va a orar por gozo a su vida, hay que entender esto. Estás orando para que tu corazón esté dispuesto a lo de Dios. Eso es lo que estás orando. ¿Lo quieres? ¿Quieres estar dispuesto a lo de Dios? Realmente lo quieres. Porque eso va a significar, ya no veo lo mío, veo lo tuyo, Señor, y me muevo porque sé que tú has tenido cuidado de mi vida, de mis asuntos, de mi casa, de mi familia. Tú has tenido cuidado. ¿De qué me voy a preocupar, Señor? Si tengo gozo. Por eso el Señor dice, entren en mi gozo. Entra en el gozo de tu Señor. Entra, asómate ahí. Amada iglesia, asomémonos a eso. Ahora imaginemos este balcón y el Señor está afuera. Tú estás adentro de tu casa, no sé, busca una habitación que te guste de tu vida. Aquella que te guste y que la tengas bien adornada. Bien adornada. Sea tu estudio, tu trabajo, tu familia, lo tienes perfecto. Con winchas 3M, con clavos, no sé. Tienes todo fijado. La loza más preciosa. Increíble. Bien. Es nada comparado a lo que Dios tiene. Es nada. Si decides quedarte ahí, tú te lo pierdes. Pero el Señor está ahí afuera, en ese balcón de tu casa, esperando que te asomes. Y veas y contemple lo precioso que es Él. Y diga, Señor, es que eres increíblemente bueno, increíblemente precioso, santo, alto, sublime, amoroso, cariñoso, cercano, justo. Eres todo. Y puedo entrar de nuevo a mi casa y decir, sí, esto está bien. Pero nada se compara a ti, Señor. Eso es gozo. Gracias, Señor, por el gozo. La alabanza esa que dice, el gozo del Señor, mi es no el trabajo que yo tengo, mi fortaleza es no. La familia que me ha dado, mi fortaleza es no. El auto 0 kilómetros, mi fortaleza, y así podemos seguir hasta las 6 de la tarde. ¿Se entiende? Es el gozo de Dios, mi fortaleza. Y es con ese gozo que puedo ir entonces a servir. A ir a dar. Para que otros entren en el gozo de Dios. Sabiendo que Dios se ha asomado a esas vidas. Amén. Bueno, vamos a orar mientras. Señor, gracias. Gracias por el gozo que viene de ti, Señor. Gracias por haberte dispuesto a nuestras vidas. Por habernos mirado, Señor. Para que no estemos mirándonos. Nos miraste para que te miremos a ti, Señor. Hoy día respondemos a tu amor. Respondemos a tu gozo, Señor. Y hoy día nos regocijamos, Señor. Contigo, con tu alegría, con tu paz, con tu amor, entramos en tu amor, entramos en tu paz, entramos en tus planes, en tu palabra, en tu verdad, aunque eso implique sacar cosas de mi vida, Señor. Pero nada pierdo si tú en tus manos está mi vida, Señor. Gracias por habernos dado, por haberte dado, Señor. Por no escatimar lo tuyo, Señor. Hoy día pedimos para nosotros ser una iglesia gozosa, inclinada hacia lo tuyo, Señor, inclinada hacia ti, inclinada hacia los demás, Señor. Padre Celestial, te honramos y te bendecimos, Señor, y pedimos que este gozo sea para esta región, para esta ciudad que lo necesita, Señor. Necesita conocerte. Padre amado, te bendecimos
y te honramos, Señor.